El día de la boda, todas las miradas están puestas en el brillo del momento, el vestido, las sonrisas posadas para las fotos y la ilusión de una eternidad construida en un solo gesto, el sí. Pero bajo este símbolo tan celebrado, existe una serie de compromisos silenciosos que raramente se comprenden en el momento en que se asumen. La ceremonia, hermosa y simbólica, oculta un tipo de contrato invisible que va más allá de lo que se dice ante el juez o el altar. Y es precisamente en ese silencio donde reside el peligro. Pocos hombres se dan cuenta de que no solo se están uniendo a alguien, a menudo se están entregando a una nueva estructura de vida que, de manera sutil, les exige convertirse en otra cosa. El yo del hombre soltero, con sus ritmos, sus deseos y su autonomía, comienza a disolverse gradualmente, de forma tan lenta e imperceptible que muchos solo lo notan años después. El sí no es solo un compromiso con la persona que está frente a ellos, sino también con un conjunto de expectativas sociales, familiares y emocionales que nunca se expresaron claramente. Solo se dieron por sentadas. Hay una capa del matrimonio que no se enseña en los libros, en los consejos de los padres, ni en las sesiones de terapia. Es la capa invisible, la que actúa en las sombras, la que impone roles silenciosos, la que transforma la espontaneidad en obligación. Y es exactamente por eso que este comienzo debe enfrentarse con ojos más atentos. La pregunta que pocos se hacen es, ¿qué estoy firmando realmente aquí? Por cierto, si este tipo de reflexión te intriga, te hace mirar más allá de lo evidente, considera suscribirte al canal y darle like al video, porque lo que viene a continuación expondrá lo que muchos evitan decir en voz alta. El verdadero viaje del matrimonio comienza entre bastidores, y es ahí donde se esconden los secretos más incómodos. Algunos lo llaman amor, otros una trampa social bien disfrazada, pero solo quienes observan entre líneas entienden lo que realmente está en juego cuando un hombre dice sí. La mayoría de los hombres cree que el contrato firmado en el matrimonio es claro, fijo y duradero, pero pocos perciben que el verdadero acuerdo, el que moldea los comportamientos, los deseos y los roles dentro de la relación, sufre una mutación silenciosa poco después del altar. Lo que parecía ser un pacto de igualdad, compañerismo y comprensión, comienza a transformarse en algo más fluido, más exigente y muchas veces más asimétrico. Lo curioso es que este cambio no ocurre con grandes discursos o discusiones explícitas. Se instala en el día a día, en las pequeñas exigencias, en las miradas no expresadas, en las tareas asumidas como dadas. El hombre que antes era deseado por lo que era, ahora empieza a ser evaluado por lo que aporta, sostiene y resuelve. Su presencia deja de ser suficiente, el esfuerzo se convierte en obligación, y el afecto a veces se transforma en una moneda de cambio emocional. Este nuevo contrato no verbalizado, pero ampliamente practicado, se refuerza por una lógica sutil. El hombre comienza a sentir que, para mantener la paz y la armonía en el hogar, debe renunciar a partes de sí mismo, al principio pequeñas, después esenciales. Y lo más peligroso es que lo hace pensando que es normal, que forma parte de la vida adulta, del madurar o del compromiso. Nadie le dice que está negociando su propia esencia. Es en este punto donde muchos empiezan a sentirse asfixiados, aunque no sepan explicar exactamente por qué. Porque no hubo una pelea, ni una traición, solo una transformación silenciosa, una que va moldeando la relación sin que ninguna de las partes lo note, hasta que un día, el hombre despierta y se da cuenta de que el matrimonio que vive no es el mismo que imaginó. El contrato cambió, pero nadie le avisó, y lo más intrigante, él ya lo está cumpliendo, el matrimonio, detrás de sus promesas de afecto y complicidad. A menudo impone al hombre un rol que va más allá de ser un compañero. Se convierte en el pilar emocional, el solucionador de problemas, el guardián de la estabilidad. Pero esto rara vez se dice en voz alta. Son expectativas silenciosas, sembradas poco a poco, disfrazadas de normalidad. Y es precisamente este silencio lo que las hace tan peligrosas. La mayoría de los hombres no se da cuenta cuando deja de ser un individuo y pasa a ser un rol. Un rol que debe estar siempre listo, siempre estable, siempre fuerte. La sensibilidad, el cansancio, la duda.
Todo eso comienza a ser tragado por un sistema que espera eficiencia emocional y practicidad inquebrantable. Incluso cuando no hay exigencias directas, hay un peso invisible en el aire, la responsabilidad de no fallar. Esto crea un escenario curioso y cruel. El hombre es constantemente observado, no solo por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. Si no anticipa una necesidad, si no percibe un cambio de humor, si no se adelanta a resolver un problema que aún no ha surgido, ha fallado. Falló en el silencio. Falló sin saberlo, así nace el desgaste. No el físico, sino el psicológico. La sensación constante de que debe estar en modo de entrega total, de que no puede titubear, no puede decir no, no puede permitirse ser humano. Porque en ese ambiente llamado relación, siente que su valor está directamente ligado a cuánto mantiene todo bajo control. Y lo más enigmático es que, muchas veces, ni siquiera la pareja percibe el peso que él carga, porque él mismo aprendió a no demostrarlo, a sostener, a callar. Ese es el peso de la actuación masculina en el matrimonio. Ser todo, todo el tiempo, sin jamás mostrar cuánto cuesta por dentro. Al principio, todo parece orgánico. El cuidado fluye con ligereza. La atención surge de forma natural y los gestos de cariño no requieren explicaciones. Hay un flujo casi invisible que une a los dos. El deseo de estar juntos, de construir, de crecer. Pero con el tiempo, ese flujo comienza a ser reemplazado por algo más frío, más calculado, más funcional. El amor, antes espontáneo, va dando lugar a un sistema, un ciclo de intercambio silencioso donde los gestos empiezan a tener un peso, una equivalencia, una exigencia implícita. Ya no basta con hacer por afecto, hay que retribuir, justificar, equilibrar. Y lo más curioso es que esto no se dice directamente. La transformación ocurre en la rutina, en los pequeños gestos, en las exigencias disfrazadas de compañerismo. El hombre, entonces, comienza a notar que su presencia afectiva ahora debe venir acompañada de resultados. Pagar las cuentas, resolver los problemas, estar disponible incluso cuando no está bien. El afecto pasa a estar condicionado al desempeño. El cariño se da si hay un comportamiento adecuado. El sexo ocurre si la lista de tareas se cumplió. El elogio llega solo si todo está en perfecto orden. Y es en este punto donde la relación deja de ser un espacio de refugio y comienza a parecerse a un engranaje, algo que debe funcionar. Producir, cumplir metas emocionales y prácticas, una estructura donde el hombre se convierte en parte de una máquina y no en un individuo amado por lo que es. Poco a poco, él nota que ya no es tocado por un deseo espontáneo, sino por una lógica de compensación. La mujer que antes sonreía al verlo, ahora sonríe cuando él entrega, cuando resuelve, cuando funciona. En este sistema el amor no desaparece pero cambia de forma, y la forma que adopta muchas veces es la de una moneda de cambio disfrazada de cariño. Al principio, ceder parece natural, un gesto de amor, de empatía, de respeto por el otro. Es el famoso renunciar a algo por el bien mayor. Pero lo que comienza como una elección consciente, poco a poco se transforma en una rutina silenciosa de concesiones. Pequeñas decisiones diarias, aparentemente inofensivas, van moldeando la forma en que el hombre se comporta, habla, piensa, hasta que se convierte en una versión reducida de sí mismo. No es fácil percibir este proceso. Es sutil, casi invisible. Se cede un hábito aquí, un amigo allá, una opinión por otro lado. El tiempo para sus propios pensamientos disminuye. El silencio propio comienza a llenarse con las voces de las responsabilidades, los deberes, las exigencias implícitas. El hombre que antes tenía espacios propios, mentales, físicos, emocionales, ahora vive intentando no desagradar, no molestar, no perturbar el equilibrio del hogar. La paz en el matrimonio, en este punto, ya no es una construcción mutua, es una expectativa silenciosa que recae sobre sus hombros. Él aprende, aunque nadie lo diga, que mantener el ambiente tranquilo depende de cuánto pueda anularse a sí mismo, de no generar conflictos, de no expresar demasiado, de aceptar lo que viene incluso si duele. Es una paz que tiene un costo, y ese costo es la erosión de su propia identidad. El hombre deja de decir lo que piensa, luego deja de pensar lo que siente. Al final, ya no sabe que es esencialmente suyo,
y que se convirtió en un reflejo de las voluntades y estructuras a su alrededor. Esta desconexión de sí mismo genera un tipo de vacío que no grita, no explota, pero corroe, lentamente, día tras día. Y lo más enigmático de todo es que, por fuera, todo puede parecer en perfecta armonía, pero por dentro, el hombre está siendo moldeado por concesiones tan constantes que ya no recuerda cómo era vivir sin tener que negociar cada parte de sí mismo. Dentro de un matrimonio, hay mucho más en juego que amor, cariño y compañerismo. Detrás de los gestos cotidianos, se esconde una danza silenciosa de poder, una negociación invisible donde cada actitud, cada elección, cada respuesta lleva una capa oculta de influencia. No se trata de un control explícito, de órdenes o gritos. Se trata de algo más refinado, más estratégico, más peligroso. El control sutil se manifiesta en frases que parecen amables pero cargan exigencia, en silencios prolongados tras una decisión no consultada, en miradas que desaprueban sin necesidad de decir nada. Poco a poco el hombre entiende que no es libre para actuar. Está siendo observado, guiado, moldeado, no por agresividad, sino por una lógica de manipulación sutil que lo empuja siempre a ceder por el bien de la relación. El día a día se convierte en el campo de batalla de esta guerra invisible. La elección del restaurante, la ropa usada en un evento, la frecuencia con la que ve a sus amigos, el tiempo dedicado a un pasatiempo. Cada pequeña decisión se convierte en una moneda simbólica que puede agradar o desagradar, y como un maestro de ajedrez emocional, la pareja, consciente o no, posiciona sus piezas con habilidad, expectativa, afecto condicionado, elogio selectivo. El hombre, entonces, comienza a tomar decisiones no basadas en lo que quiere, sino en lo que evita. Evita incomodidad, discusión, decepción. Elige el camino más tranquilo, pero ese camino rara vez es el suyo. Es el camino que mantiene la ilusión de equilibrio, incluso si su libertad se disuelve lentamente. Lo más inquietante es que este tipo de control rara vez se reconoce como tal. Se confunde con acuerdo, con adaptación, con respeto mutuo. Pero en el fondo, hay una asimetría creciente, y el hombre, cada vez más condicionado a no reaccionar, se convierte en una pieza obediente de un juego que ya no sabe si quiere seguir jugando. No pelea, no impone, solo calla y obedece. Desde temprana edad, el hombre es condicionado a asociar su valor con su capacidad de proveer. La cultura, la educación e incluso los afectos familiares refuerzan la idea de que solo será respetado, admirado y digno de amor si logra garantizar estabilidad, comodidad y seguridad. Y cuando entra en un matrimonio, esa programación social encuentra un nuevo escenario: el hogar conyugal. Al principio, esa función puede parecer natural, incluso satisfactoria. El hombre siente que está cumpliendo su rol, protegiendo a quien ama, asegurando el futuro de la familia, pero con el tiempo, el peso de esa responsabilidad comienza a volverse desproporcional. No es solo una función, es una identidad. Y lo peor, una identidad que puede ser descartada si él falla. Es en este punto donde la libertad financiera se convierte, sutilmente, en una prisión. Cuanto más ofrece, más se espera de él. La gratitud disminuye, las exigencias aumentan. El afecto va siendo reemplazado por listas de tareas, facturas y compromisos. Y si por alguna razón no logra mantener el mismo ritmo de provisión, ya sea por desgaste, crisis o una reorientación personal, corre el riesgo de ser visto como menos hombre. La prisión no está en las obligaciones en sí, sino en el hecho de que muchas veces todo lo que él es se reduce a lo que entrega. Su presencia afectiva, su humor, sus dolores y sus alegrías pasan a ser secundarios. Él se convierte en el pilar que sostiene, pero no en el ser que siente. El cuerpo está ahí, siempre firme, pero el alma casi siempre está olvidada. Este paradoxo es aún más cruel porque, socialmente, el hombre no puede quejarse. Si expresa cansancio, se le ve como débil. Si pide comprensión, se le etiqueta como ingrato. Si desea parar o cambiar de vida, se le acusa de irresponsable. Así él sigue, firme, eficiente, y cada vez más aislado dentro de su propia funcionalidad. La prisión dorada del proveedor es silenciosa, tiene apariencia de honor, pero sabor a renuncia.
y cuanto más da, menos queda para sí mismo. Al inicio de la relación, el hombre lleva consigo una chispa de imprevisibilidad. Sorprende, toma iniciativas audaces, bromea, improvisa. Hay en él una libertad interior que palpita, un deseo genuino de impresionar, de vivir junto a alguien sin perder lo que lo hace ser quien es. Pero poco a poco, esa llama se va apagando, no por maldad, sino por la repetición, por la lógica implacable de la rutina. La vida en pareja, con sus exigencias prácticas y emocionales, comienza a demandar estabilidad. La espontaneidad se convierte en riesgo, lo imprevisto se vuelve amenaza, y el hombre aprende, en silencio, que ser predecible es más seguro. Menos conflicto, menos desgaste, menos ruido. Pero el precio de esa previsibilidad es alto: la desaparición de su deseo de ser libre. Con el paso de los años, ya no elige los lugares a los que quiere ir, sino aquellos donde habrá menos discusión. No dice lo que piensa, sino lo que no generará tensión. No actúa por voluntad propia, sino por estrategia emocional. El deseo entonces ya no es un impulso vivo, es un cálculo, y esto se refleja en todo, incluso en el deseo físico, en el involucramiento sexual, en la energía vital que antes lo movía, porque el hombre, al reprimir sus impulsos más naturales, va perdiendo también el brillo en la mirada, la potencia de la presencia, la ligereza del gesto. Se convierte en un ser funcional, seguro, confiable, pero cada vez menos vivo. Este proceso es invisible para quienes están afuera. Él sonríe en las fotos, participa en las cenas, cumple con sus tareas, pero internamente, lo que antes era fuego se ha convertido en cenizas tibias. El hombre espontáneo, creativo, impulsivo, ha sido reemplazado por una versión domesticada de sí mismo. Y lo más sombrío de todo, muchas veces, ni él mismo percibe cuánto está desapareciendo. La presencia masculina dentro del matrimonio, a menudo, se confunde con constancia física, estar en casa, trabajar, participar. Pero estar presente no es lo mismo que estar entero, y lo que nadie suele ver, ni él mismo, es que el hombre con el tiempo comienza a retirarse de adentro hacia afuera. Su cuerpo permanece, pero su alma se recoge. Este distanciamiento no ocurre por elección consciente. Comienza como una defensa, una forma de protegerse de conflictos recurrentes, de exigencias no expresadas, de miradas que juzgan. Ante esto, el hombre aprende a callar, a tragar, aprende a dejar de sentir para no confrontar, a evitar la profundidad para mantener la superficie intacta. Y así se va ausentando, no de la casa, sino de sí mismo. Deja de pensar con profundidad, de expresar con sinceridad, de moverse con verdad. El diálogo se convierte en burocracia, el toque se vuelve hábito, la escucha se transforma en silencio. El hombre que antes vibraba, ahora responde en automático, y nadie lo nota, porque aún sonríe en las reuniones familiares. Todavía arregla lo que se rompe, todavía dice todo está bien cuando nada lo está. El gran enigma de este desaparecimiento emocional es que no grita, no implora, solo se retira, y cuando el vacío se instala, él ya no logra explicar qué siente porque dejó de sentir hace demasiado tiempo. Y cuando intenta reconectarse no sabe por dónde empezar, porque los lazos se fueron deshaciendo mientras fingía estar entero. Esta ausencia es un tipo de luto en vida, un luto sin velorio, sin despedida, sin aviso. Y quizás lo más trágico es que muchos solo perciben esta ausencia cuando ya es demasiado tarde, cuando el hombre ya se ha convertido en un eco de lo que alguna vez fue. La masculinidad, en su esencia, lleva algo ancestral, la fuerza creativa, el impulso por la libertad, el sentido de dirección, el espíritu cuestionador. No es agresiva por naturaleza, pero sí inquieta, siempre en busca de significado, propósito, conquista, no solo del mundo, sino de sí misma. Pero dentro de la estructura del matrimonio moderno, este impulso vital se va asfixiando, como una fogata cubierta por capas de tela mojada. Todo comienza con una simple adaptación. El hombre percibe que, para mantener el equilibrio de la relación, debe hablar menos, ceder más, suavizar sus expresiones. Luego llega el miedo a equivocarse, a desagradar, a parecer rudo, y así se va ajustando, moldeando sus palabras, calibrando sus gestos, anulando sus impulsos. Con el tiempo,
esa adaptación se convierte en condicionamiento. Lo que antes era espontáneo, ahora es medido. Se levanta y ya piensa si lo que hará será bien recibido. Actúa pensando en la respuesta de su pareja. Existe en función de la aprobación. La rebeldía natural, esa que impulsa al hombre a crear, a romper patrones, a desafiar lo predecible, se va domesticando. Y lo más inquietante, esto es celebrado. La sociedad ve a este hombre equilibrado, educado, controlado, como ejemplo de madurez. Pero por dentro, él siente que perdió algo valioso. Ya no es quien era. No piensa como pensaba. No actúa como quisiera. Su naturaleza ha sido recubierta de barniz, y aquel que antes era fuego, ahora se conforma con ser una brasa discreta en el rincón de la chimenea. La masculinidad domesticada no es el resultado de un solo acto, sino de años de micro-renuncias. Y cuando el hombre intenta recuperar su fuerza, ya no sabe dónde la dejó. Está limpio, ajustado, aceptado, pero profundamente ausente de sí mismo. En el imaginario colectivo, el matrimonio aún lleva el peso de un destino glorioso. El felices para siempre se vende como un premio, un punto de llegada. Pero al observar el camino del hombre dentro de esta institución, se percibe que ese final feliz muchas veces no es lo que parece, no por falta de amor, sino por la lógica oculta que se instala detrás de la convivencia. La verdad es que muchos hombres, a lo largo de los años, dejan de vivir y pasan a solo mantener. Mantienen el matrimonio, la rutina, la paz, el sustento, pero por dentro van apagando sus deseos, sus sueños, su voz. Lo que era unión se convierte en supervivencia. Lo que era elección se transforma en obligación, y lo que era un camino de crecimiento se vuelve una prisión emocional disfrazada de estabilidad. En este punto, surge una bifurcación silenciosa, o continúa renunciando a sí mismo para sostener una estructura que ya no reconoce, o comienza finalmente a liberarse. Y esa liberación no significa necesariamente abandonar el matrimonio, sino abandonar el rol pasivo, el silencio, la obediencia ciega. Liberarse puede significar volver a escucharse, a sentir, a posicionarse. El felices para siempre solo es real si hay verdad. Y la verdad exige confrontación, exige valentía, exige romper el pacto invisible de la sumisión emocional. La liberación comienza en el instante en que el hombre se mira a sí mismo y se pregunta, ¿la vida que llevo es la que elegí o la que acepté en silencio? Si este camino te impactó, te hizo pensar, te mostró lo que muchos evitan decir, entonces considera suscribirte ahora al canal. Hay mucho más contenido como este esperándote, y otros videos están ahí en la pantalla. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti quiere ver más allá de la superficie. Y tal vez, solo tal vez, este sea el primer paso hacia tu propia liberación.